El hombre, en la época de la prehistoria, al visualizar las aves, despertó en él el deseo de volar. En el siglo XVIII, en el año 400 a.C., la aviación se remonta desde la creación de globos aerostáticos y planeadores. Luego, crean aeroplanos con motor, los cuales, a pesar de ser impulsados por ayuda externa, solo recorrían unos metros. Luego de intentos fallidos, en el siglo XIX y XX, los diseños del pintor Leonardo da Vinci fueron de inspiración para la creación de planeadores. En 1783, los hermanos Montgolfier en Francia realizan un vuelo, siendo este el primero ejecutado por un humano. La aviación tiene un avance debido al científico George Cayley, quien descubre la sustentación y agrega al planeador hélices, alas fijas, un motor y un lugar para el piloto. Estos planeadores no tuvieron un gran impacto en el mundo de la aviación, pero en 1866 Frank Wenham construye una serie de planeadores y descubre que la mayor parte de sustentación se debe a que el pájaro en la parte frontal tiene un gran peso. Por lo tanto, dedujo que ellas, con alas finas, serían más efectivas, demostrando que la construcción de máquinas más pesadas en el aire era posible. En el siglo XIX realizan intentos de crear aviones que despegasen por medios propios, resultando proyectos infructuosos. Pero en el año 1902 renace el cambio trascendental a través de la creación de la aeronave más pesada que el aire. Luego los hermanos Wright, durante la década de 1890, incursionan en el mundo de la aviación, creando así una aeronave más pesada. A final de siglo, comenzaron a realizar sus primeros vuelos en el avión Flyer, siendo el primer avión registrado en la historia de la aviación dotado de maniobrabilidad longitudinal y vertical. Otro aspecto importante, en el año 1908, cuando los aviones no necesitaban de catapulta para alzar sus vuelos. Además, en 1910 realizan el primer vuelo comercial con uno de los aviones de los hermanos Wright. Durante la época de la preguerra, a mediados de 1906-1914, el francés Henry Farman y el inglés John Dunn estaban trabajando con sus propios prototipos, y estos realizan un vuelo de ciudad a ciudad. Las hidronaves tuvieron relevancia en el mundo aviador. En 1910, el ingeniero francés Henry Fabre crea el Sarnant, donde este mismo vuela en el río Sena, y en 1912 se convierte en el avión volado por personal militar y también el avión de la Primera Guerra Mundial. Durante los avances tecnológicos, en 1915 se crea el primer avión de metal, fabricado en Alemania, que generó grandes cambios en el mundo de la aviación, generando así la época de oro. En 1930, los pilotos podían recibir radiocomunicaciones desde la Tierra. Además, los ingenieros crean en 1936 el avión Douglas DC-3, un monoplano bimotor que podía transportar pasajeros, considerado uno de los más importantes. Luego, al finalizar la Guerra Mundial, en Alemania empleaba los primeros aviones de reacción, fabricando una serie de Messerschmitt 262, el primer avión de caza de la historia. A finales del año 40 fue creado el avión Boeing 307, en cabina presurizada. Luego, la aviación de la Segunda Guerra Mundial pasó a desarrollarse de manera independiente. Luego de creaciones de la aviación, comenzaron a surgir conflictos a nivel aéreo. A través de convenio de la OASI se crea para establecer regulaciones entre el espacio de las aeronaves. Por ende, se determina estadísticamente que el transporte aéreo es uno de los más seguros. En la actualidad, desde la década del 90, la aviación comercial pasó a desarrollarse tecnológicamente, creando así aeronaves que facilitaran el trabajo a los pilotos y a fin de evitar los accidentes aéreos.